se encuentren muy bien, al igual que todos sus seres queridos. Vamos a dar inicio a la capacitación de archivos de gestión y producción documental. Pero primero quiero que demos un pequeño recorrido por la normativa que nos... ¿Aló? ¿Me escuchan? Estamos escuchando. Gracias. Bueno, los temas a tratar es la normatividad de gestión documental, la organización de los archivos de gestión, pero para hablar de organización, primero vamos también a tocar el tema de producción documental y por último vamos a hablar un poco sobre el sistema integrado de conservación. Para nosotros hablar sobre todo de archivos y de la organización de archivos, tenemos primero que conocer la normativa que nos rige a nosotros como empleados públicos. Yo creo que todos ustedes han escuchado hablar del Código Disciplinario Único, Ley 734 de febrero 5 del 2002. Este código nos habla a nosotros que como servidores públicos, nosotros somos responsables de custodiar y cuidar toda la documentación que nosotros produzcamos en nuestras oficinas, siempre apoyados en las funciones que nosotros desarrollamos. Es muy importante tener en cuenta esta normativa porque muchas veces nosotros como empleados públicos y de pronto cuando estamos desempeñando un rol diferente al de la secretaria, pensamos que el manejo de los archivos y la responsabilidad de los archivos es solamente responsabilidad de la secretaria o del auxiliar administrativo que nos está apoyando. Y estamos totalmente equivocados porque esto es una obligación y una responsabilidad, primero que todo del jefe y después del personal que nos apoya en estas labores. Después del código nos rige a nosotros la ley 594 por los archivos, Ley General de Archivos, y ella también nos habla sobre la responsabilidad especial y las obligaciones que tenemos como servidores públicos. Yo creo que ustedes, la mayoría, ha escuchado hablar del FUID, el Formato Único de Inventario Documental. Nosotros estamos obligados que cuando estamos manejando archivos o cuando somos responsables de la producción documental, siempre tenemos que manejar el FUID, el Formato Único de Inventario Documental, tanto para un archivo de gestión, como para una transferencia, como para una entrega de cargo. Ejemplo, cuando nosotros nos trasladan de un puesto a otro o cuando nos vamos a pensionar, siempre tenemos que hacer una entrega de cargo y para ello debemos hacer entrega de nuestros archivos. Todos los archivos que manejamos cuando estamos a cargo de una oficina. Entonces, este artículo 15 de la Ley General de Archivo nos habla que al desvincularse de las funciones titulares se entregarán los documentos y archivos a su cargo debidamente inventariados. Por eso es que yo les hablo en este momento del FUID. El FUID hace parte de la capacitación que vamos a dar, si Dios quiere, el día martes 28, que vamos a hablar sobre los instrumentos archivísticos. Allí vamos a tocar todo lo que habla sobre las tablas de retención documental y el diligenciamiento del FUID, Formato Único Inventario Documental, y el manejo de las hojas de control de expedientes. En el acuerdo 038 del 2000 continuamos con el mismo tema, que al ser desvinculados de su cargo debemos entregar y debemos de recibir los archivos. O sea, yo debo entregar muy bien mi cargo, sea auxiliar, sea secretaria, sea jefe. Siempre debemos entregar muy bien los archivos de gestión, los archivos que tenemos en nuestra oficina, y debemos entregarlos en el FUID. Cuando somos secretarios, cuando somos auxiliares administrativos, el inventario siempre debe venir firmado por el jefe inmediato, porque esta firma es la que nos está diciendo a gestión documental, el jefe le recibió el archivo de gestión al funcionario. Él corroboró que lo que ella o él está diciendo en el formato, en el inventario documental, se encuentra organizado físicamente allá en el archivo de gestión. Entonces, por eso es muy importante, si hoy, en el día de hoy, tenemos jefes en la capacitación, que tengan muy presente esto. Muchas veces simplemente
firman el formato de inventario documental. Después, cuando van a buscar información que es relevante para la oficina, no encuentran la información, pero ya ustedes han firmado un formato de inventario donde dicen que la persona que se fue entregó el archivo al día. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta, al igual que las secretarias y los auxiliares, tener presente que siempre deben ir firmado por el jefe de la oficina. En el artículo 3 nos habla de que este formato debe venir conforme a la tabla de retención documental. Es otro instrumento archivístico, como les decía ahora, que vamos a tratar el martes. La tabla de retención documental es fundamental para el manejo de los archivos de gestión. Si nosotros no tenemos bien organizada la tabla de retención documental o si no la entendemos, no estamos apropiada de ella, lógicamente nuestro archivo de gestión no va a estar bien organizado. Por eso es muy importante. Aprovecho en este momento y doy gracias a todos los jefes que nos han hecho envío de la actualización de la tabla de retención documental. Para nosotros es supremamente importante porque ustedes todos saben que nosotros tenemos suscrito un plan de mejoramiento con el Archivo General de la Nación y debemos estar actualizando los instrumentos archivísticos y en este momento estamos haciendo la actualización de la tabla de retención documental. Faltan muy pocos, realmente son contaditas las personas, los jefes que faltan porque envíen la actualización de la tabla de retención documental. Esperamos que nos apoyen en este proceso y que a más tardar para la semana entrante no la estén enviando para nosotros poder continuar con este proceso. El acuerdo 042 en el artículo 3 nos habla de la conformación de los archivos de gestión y de las responsabilidades que tienen los jefes en las unidades administrativas. Aquí nos habla de que tenemos que tener muy bien conformado el archivo, organizado, preservado y control de los archivos de gestión. Y teniendo en cuenta siempre los principios de procedencia y el orden original del documento. En el artículo 3 nos dice que el jefe de la oficina será el responsable de velar por la organización, por la consulta, por la conservación y custodia. Era lo que yo les decía anteriormente. Nosotros, los jefes, debemos ser responsables y debemos ser muy cuidadosos con los manejos de los archivos de gestión. Realizar la elaboración de la tabla de retención documental siempre con el apoyo de todo el equipo de trabajo. No es que lo haga solamente el jefe, no es que la haga la secretaria o no es que lo hagan unos auxiliares que producen unos documentos. Para la organización, para la actualización de la tabla de retención documental, siempre debe estar el equipo que le ayuda a producir documentos, apoyado en las funciones del área. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a encontrar que en el archivo de gestión vamos a encontrar carpetas vacías. Y cuando encontramos esas carpetas vacías, ¿qué decimos? No, es que aquí yo no tengo que guardar, yo no sé qué guardar. Pero eso se da es porque no se hace un trabajo con el equipo de trabajo, no se tiene en cuenta los otros funcionarios que nos están ayudando a producir documentos y que son supremamente importantes para la oficina, no son material de apoyo, hacen parte de las funciones que desempeñamos, pero como no contamos con ellos en el momento de hacer la actualización de la tabla de retención, esos documentos se nos quedan por fuera. Por eso es que encontramos carpetas vacías, por eso es que encontramos a las secretarias confundidas o muchas veces a los auxiliares administrativos confundidos porque tienen una cantidad de documentos en carpetas sueltas y dicen, no sé dónde guardar estos documentos. Entonces, por eso es muy importante y el llamado es que por favor tengamos en cuenta siempre que tengan que volver a realizar una actualización de tabla de retención documental, contar con todo el apoyo del equipo de trabajo. Bueno, esta es una pequeña norma que yo les estoy mostrando, porque norma tenemos muchísima que nos ampara. Ya para nosotros entrar en materia de lo que es la producción documental, quiero contarles que muchas veces cuando estamos produciendo documentos, muchas veces cuando nos acercamos al área de gestión documental,
a traer documentos y nos los devuelven porque nos quedaron mal elaborados y nos da rabia. Y decimos, es que en gestión documental se inventan cosas, es que no saben cómo mortificarnos la vida. No es así. Así como ustedes les hacen unos seguimientos, como ustedes les hacen auditorías, a nosotros también, y a nosotros nos auditan continuamente. Entonces nosotros todo lo que estamos haciendo en la producción documental y todo lo que tenga que ver con normativa del archivo, siempre estamos amparados en una norma. Ejemplo, para nosotros decir que los oficios, que los memorandos, que las actas, que las resoluciones, que todo este tipo documental se hace de determinada manera es porque estamos amparados en la Guía Técnica Colombiana GTC 185, Documentación Organizacional. No es que nosotros la hayamos querido inventar, que las márgenes sean así, que los encabezados sean de esta forma, no. Siempre estamos regidos por una norma. Además, toda la documentación que se produce tiene que ir siempre apoyada por el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad. Ustedes saben que en la página se encuentra todo el procedimiento para producir los documentos institucionales de la universidad. Es supremamente importante que por favor lo consulten. Nosotros desde Gestión Documental les hemos entregado 2 cartillas con unos pequeños tips que nosotros nos hemos dado cuenta cuando encontramos en las listas de chequeo las dificultades que se encuentran cuando se devuelven los documentos, el por qué se devuelven. Entonces hicimos 2 cartillas, ya estamos haciendo la tercera para entregarles, para que ustedes lo tengan a la mano, no es para que de pronto la vayamos a guardar, sino que la tengamos a la mano en el momento en que estemos produciendo un documento. Además es muy importante que las secretarias, que los auxiliares, que los jefes tengan en cuenta cuando hay cambio de personal, contarle a la persona que nos está reemplazando o la persona que nos está apoyando cuáles son las plantillas, cuáles son las normas que tenemos para producir documentos. Muchas veces cuando llega la persona a la ventanilla y le decimos este documento está mal elaborado, nos dicen, ah, no, pero es que yo no sabía, pero es que a mí no me dijeron. Debe ser responsabilidad de nosotros, los que estamos allí al frente de los archivos, de la oficina, decirle al personal que nos va a apoyar en la elaboración de documentos cuáles son las normas para poderlo elaborar. Y así vamos a evitar tanto inconveniente en tener que devolverle los documentos. Otra parte muy importante para los que manejamos archivos de gestión es la confidencialidad de la información. Además, aquí yo pienso que no solamente es el manejo de los archivos, es toda la información que se maneja en una oficina, sea la que sea. La universidad tiene la resolución de rectoría la 0899 del 2010, donde se habla sobre las políticas éticas de confidencialidad. Es muy importante, si de pronto ya se nos ha olvidado o no la conocemos, que volvamos a retomarla, le demos una leidita, porque es muy importante que tengamos presente que todo lo que nosotros hacemos en nuestras oficinas es de la oficina y se queda en la oficina. No tenemos por qué salir a los pasillos a contar que llegó un oficio, que llegó un memorando, que estamos haciendo esto, que está tal proyecto, porque eso es confidencialidad de la información. Es muy importante que lo tengamos en cuenta en el manejo de todos los documentos. Bueno, vamos a entrar en materia. La producción documental. ¿Qué es la producción documental para nosotros en la Universidad del Quindío? Es todos los documentos que nosotros estamos generando en cumplimiento de las funciones que tenemos. Nosotros todos tenemos unos manuales de funciones, en las oficinas tenemos nuestras funciones y a través de estas funciones es que nosotros vamos viendo la necesidad de generar esos documentos. Por eso es que tenemos el procedimiento documental de producción documental, donde ustedes se encuentran cómo se elabora un acta, cómo se elabora un memorando, cómo se elabora un oficio. Entonces, todos los documentos que nosotros vayamos elaborando, es muy importante ser conscientes que lo que nosotros vamos produciendo debe estar acorde con las funciones que nosotros desempeñamos en la oficina. ¿Por qué? Por lo que les hablaba anteriormente, todo va unido a la tabla de retención documental. Muchas veces nosotros en la oficina nos vamos llenando de mucho material de apoyo. Ejemplo, de pronto sale una resolución nacional que de pronto nosotros decimos, sirve a mí para esta función, para lo que estoy haciendo, y la voy descargando y la voy
Si no hace parte de nuestro quehacer diario, de nuestras funciones, no haría parte de nuestro archivo de gestión. Es un material de apoyo que yo tengo para apoyarme de mis funciones, pero no hace parte de la tabla de retención. En la Universidad del Quindío manejamos los memorandos y los oficios para las comunicaciones oficiales. ¿Qué es un memorando? Es una comunicación escrita que se utiliza para transmitir la información, para hacer solicitudes. Es la que nosotros manejamos en el día a día internamente, ya sea física o a través del sistema de intraweb cercano. Es importante que tengamos en cuenta que el memorando se realiza o se elabora para determinadas personas, igual que el oficio. El memorando siempre lo vamos a escribir cuando está dirigiéndose de un jefe a otro jefe o de un jefe a un funcionario, cualquiera de la universidad, o de una dependencia a otra dependencia. En los memorandos siempre debemos tener en cuenta el encabezado, que está conformado por la denominación del documento, que es el memorando. El código, que es el que siempre identifica la oficina, o sea, mi oficina, de donde yo estoy elaborando el documento. La ciudad, nombre de la dependencia dirigido el memorando general, el cargo y la dependencia de quien produce el documento. El asunto es un resumen, es una síntesis del tema del memorando asociado a la tabla de retención documental. El texto, que siempre se procura que sea pues de manera clara, breve, directa, sencilla. La despedida, muy importante la despedida. Ustedes saben que nosotros estamos en una institución universitaria y siempre el saludo y la despedida en todas las comunicaciones oficiales es supremamente importante. ¿Por qué? Porque es una expresión, como lo decimos en la diapositiva, es una expresión de cortesía. Y siempre cuando nosotros estamos frente a frente a una persona, lo primero que hacemos es saludarla. Cuando terminamos de hablar con ella es despedirnos. Igual sucede con una comunicación escrita. No estoy frente a frente a la persona, pero me estoy comunicando a través de ese documento escrito con ella. Entonces es muy importante tener estas recomendaciones. Un punto importante en la elaboración de tanto del memorando como del oficio. Y es un dolor de cabeza que se nos presenta a diario con el personal que trae la correspondencia. Tanto los mensajeros cuando la reciben en las oficinas, como tanto el personal que se acerca a ventanilla a entregar los documentos, y son los anexos. Los anexos es algo opcional en cualquiera de los dos documentos, memorando u oficio, pero lo manejamos mucho en la universidad. Entonces es importante que tengamos en cuenta y saber diferenciar cuando estamos hablando de anexos, cuando estamos hablando de folios. Siempre en el documento, cuando yo voy a hacer un anexo, si es físico, debo colocar la palabra anexo. Y debo decir cuántos anexos van. Muchas veces nos confundimos y decimos, estamos con un adjunto que tiene 2 o 3 páginas y esos serían folios. Y decimos 3 anexos. Entonces, en el ejemplo que les estoy dando en la diapositiva, les estoy diciendo, anexo, en este caso, en el primer ejemplo dice 8 folios y un CD-ROOM. Ahí estamos hablando de 2 anexos porque estamos hablando de los 8 folios, es un documento que está compuesto por 8 folios y un CD-ROOM. En el ejemplo 2 que dice 1 son 15 folios, es un documento que tiene 15 folios. En el ejemplo 3, anexo 3. Estamos adjuntando 3 cosas, estamos adjuntando un documento que tiene 10 folios, un CD-ROOM y un folleto. Tengan en cuenta, por favor, que el memorando o el oficio nunca lo vamos a contar como un folio. Él es totalmente aparte de los folios, o sea, de los folios que tenga el documento que yo esté anexando. En el anexo 2 dice compromisos laborales en 9 folios
evaluación de competencias, 18 folios. Es muy importante que tengan en cuenta, por ejemplo, en los programas cuando estamos en el proceso de grados, que se tenga en cuenta las estampillas. Las estampillas son supremamente delicadas y si nosotros las vamos a juntar en el documento sueltas, siempre se va a contar como un folio aparte. Si la estampilla, hay muchas secretarias que acostumbran a pegarla del documento, se cuenta como un solo folio. Y las hojas que a veces nos colocan hacen el memorando o el oficio, colocan una hoja en blanco y a partir de allí colocan los adjuntos o los anexos, por favor, eso no se cuenta como un folio, ni tampoco debe venir esa hojita porque ¿qué hacemos nosotros? Se la retiramos del documento, o sea que el documento se va sin esa hoja que ustedes están colocando. Los sobres internos los pueden enviar sellados, pero siempre y cuando en el pie de página del documento ustedes digan anexo, 2.1 sobresellado. Si son 2 sobres, pues ya dirán ustedes 2 sobresellados. Dependiendo del número de los anexos, ustedes siempre van a colocar la palabra, van a escribir la palabra de anexos. Si van teniendo inquietudes, preguntas, bien las pueden ir haciendo. Copia. También es opcional. No siempre, cuando estamos elaborando un documento, siempre le vamos a sacar una copia, no. Pero sí es muy importante que digamos muy claro a quién va dirigida la copia, el nombre de la persona y el nombre de la oficina a donde va la copia. Dice, las copias internas serán enviadas a través del sistema de gestión documental. Ustedes saben que hace muchos días venimos trabajando en la Universidad del Quindío con la política de cero papel. Aquí es muy importante porque todavía nos llegan las copias en físico. Ustedes saben que a través del sistema de correspondencia, los radicadores le envían a la persona que viene dirigida a una copia, se le envía a través del intraweb. Entonces es importante, no radicamos copias físicas. Al igual, todos los documentos que a nosotros nos llega aquí a gestión documental, que el jefe los puede enviar a través del intraweb, del sistema de correspondencia interno, acá en gestión documental le devuelve para que ustedes lo vuelvan a realizar y lo envíen a través del sistema. El transcriptor es la persona que nos realiza la transcripción. Muchas veces en la Universidad del Quindío, y ya se ve muchísimo, la mayoría de los jefes también elaboran sus documentos. Se apoyan de cierta manera en las secretarias, pero también producen ya mucho documento, las comunicaciones internas y las comunicaciones externas. Entonces, la persona que transcribe el documento debe colocar en la parte final del documento su nombre, pero siempre debe ir en tamaño 8, o sea, se coloca pequeñito para saber quién transcribió el documento. Los oficios. Es también una comunicación escrita que nos apoya, en ella nos apoyamos para nosotros suministrar información, para solicitar información. Al igual que los memorandos, es muy importante tener en cuenta, no los oficios se sacan para todos los funcionarios, para todo el personal, igual que los memorandos. Los oficios son de jefe a docente, de jefe a estudiante y a entidades externas. Cuando le vamos a escribir al Consejo Superior, al Consejo Académico, Consejo de Facultad, Comités de Trabajo de Grados, Comités Internos, siempre debemos hacerlo en oficio. Y cuando hacemos un llamado de atención, un proceso disciplinario o unas felicitaciones, también se recomienda que se haga a través de la plantilla oficio. Nosotros desde gestión documental les hemos enviado a las secretarias las plantillas para elaborar los memorandos y para elaborar los oficios. Al igual, también les hemos enviado la plantilla de la elaboración de las actas, porque hay muchas oficinas que elaboran actas. Entonces, es importante que se apoyen en ellas y que no le hagan absolutamente ningún cambio a la plantilla que les
de gestión documental, porque esa plantilla ya está parametrizada en el sistema de correspondencia y por eso es que muchas veces cuando radicamos un documento se nos saltan las fechas, se nos saltan los códigos, porque desde la oficina donde produjimos el documento corremos y movemos la plantilla, entonces cuando radicamos acá se nos presenta ese inconveniente. El oficio también debe llevar siempre su código, o sea, el que identifica la oficina, al igual que el memorando, la ciudad, los datos del destinatario. Ahí les presentamos un ejemplo de cómo debe ir el encabezado, siempre pues debe de llevar su título, el nombre completo de la persona, la dirección de la oficina, la ciudad, todo por favor, lo más completo que podamos para que a nosotros no nos tengan que devolver este tipo de documentos. Ustedes saben que por cada envío de documento es un costo que la universidad paga. Si a nosotros nos devuelven la documentación por una dirección que está escrita, nos toca volver a pagar el envío si no tenemos cómo soportar este nuevo envío. El asunto en los oficios es opcional, no como en el memorando que siempre se solicita. Pero si usted quiere colocar el asunto en el oficio, divinamente lo puede hacer. El saludo nosotros decimos, como lo dice la regla, opcional, pero lo que yo les decía anteriormente, pues es fundamental las reglas de cortesía. El texto, la despedida, los datos del remitente, los anexos y el transcriptor. Ustedes saben que en las plantillas de oficio nos hace más o menos 4 años estamos colocando el cuadrito donde dice quién lo proyectó, quién lo elaboró, quién lo revisó, quién lo aprobó. Es muy importante que diligencien ese cuadro. Acá hay un punto muy importante. Las comunicaciones oficiales que no estén debidamente firmadas por el funcionario responsable o con firma certificada no se radicará y será devuelta para la correspondiente firma. Ustedes saben que ahora, con lo de la pandemia, la universidad y gestión documental sacó unos lineamientos para poder seguir continuando, trabajando, laborando de nuestras casas, los que tienen trabajo en casa, para poder seguir común y corriente produciendo. Entonces las comunicaciones oficiales muchas vienen con firma escaneada, la resolución, los acuerdos con firmas escaneadas, y por eso la universidad sacó la resolución 7306, que es del 14 de julio, donde se establecen los lineamientos en materia de gestión documental en concordancia con el estado de la emergencia en todo el territorio nacional como consecuencia de la pandemia generada por el COVID-19. Pero antes de esta resolución, también hubo una comunicación interna que se envió desde gestión documental a todos los jefes de las dependencias y a las secretarias, donde también se les daban los lineamientos para producir todos los documentos. En estos lineamientos es muy importante que tengamos en cuenta que todo lo que estamos haciendo en este momento es por la pandemia. Cuando nosotros ya estemos trabajando en nuestras oficinas, que ya hay muchas que lo están haciendo, es necesario tener en cuenta que todos los documentos que estamos elaborando deben de hacer parte de la tabla de retención documental que tenemos física y la que manejamos electrónicamente, las secretarias en sus computadores. Recordemos, debemos tener una TRD electrónica con las series o subseries que estemos manejando electrónicas. Entonces, todos esos documentos que hemos ido generando en este momento los debemos ir llevando a la TR digital o debemos tenerlos en cuenta para llevarlos a los expedientes físicos cuando ustedes ya ingresen, o si ya están en las oficinas, ya deben de estar organizando sus archivos de gestión con este tipo de documentos. Además, los expedientes que llevan la hoja de control de expedientes también deben de ir muy bien organizados, y en esta hoja de control deben de ir los documentos que hemos ido elaborando, deben de estar ya ahí en la hoja de control. ¿Preguntas hasta ahí?
Bueno, acá lo que les estaba comentando de la resolución y, y del memorando que habíamos enviado. En el artículo tercero de esta resolución habla sobre la firma de los documentos, entonces dice que atendiendo lo establecido en el artículo 11 del decreto 491 y de la resolución de rectoría, ambas del mismo año, la firma de los documentos y actos administrativos se podrán realizar mediante la firma autógrafa mecánica digitalizada y escaneada. Las comunicaciones oficiales realizadas a través del correo electrónico institucional son responsabilidad del funcionario encargado, por lo cual deberá guardar la trazabilidad de estos en una carpeta digital como prueba del envío. Era lo que les hablaba anteriormente. Pero aquí es muy importante que tengamos en cuenta, por favor, esto es ahora mientras que estamos en la pandemia. Cuando ya regresemos, si Dios quiere, a la normalidad en la universidad, ya todos los documentos deben de venir con su firma original, no con firma escaneada. Bueno, acá queremos hacer un pequeño como recorderis de lo que les he estado hablando. Dice, favor tome atenta nota a la observación señalada, el por qué desde gestión documental se deben de enviar los documentos. Nosotros debemos enviarlos porque a nosotros en las auditorías siempre nos piden unas listas de chequeo que es el por qué se devuelven los documentos. Y siempre se encuentran, son los mismos casos, por el código de la dependencia incorrecto. Ustedes saben que las plantillas que nosotros les enviamos lleva la palabra código. Esa palabra código se cambia por el número de código de la oficina. Muchas veces los documentos con la palabra código y no ponen el número. Los comunicados masivos sin la nota remisoria. Los documentos sin anexos y o completos. Los documentos con enmendaduras. Documentos no autorizadas. Recordemos que en la Universidad del Quindío, por el área de gestión documental y en el reglamento interno de gestión documental, nosotros tenemos las personas que están autorizadas para firmar los documentos oficiales en la universidad. No todos podemos firmar las comunicaciones, solamente son los jefes, los responsables de firmar estos documentos, los directores, los decanos, los vicerrectores y personal profesional que tenga personal a cargo. Los documentos sin fecha, los destinatarios incorrectos, el formato incorrecto de la plantilla del memorando de oficio. Muchas veces cuando es con una comunicación externa no la hacen el memorando, o muchas veces utilizan mal las plantillas, nos borran la información, lo que yo les decía ahora. El sobre sin remitente, las direcciones incompletas, los sobres diligenciados a mano, el memorando sin asunto, los memorandos y oficios sin código y sin ciudad, y con oficios firma y o escaneadas. Bueno, el sobre es fundamental en toda correspondencia externa y muchas veces para muchos documentos acá internos de la universidad. Entonces, estos sobres nosotros debemos diligenciarlos perfectamente. Debe ir impreso en papelería de la universidad. Cuando es un documento externo, debe ir en el sobre de la universidad. Debe llevar el código. Debe registrarse los datos del destinatario. Debe llevar el nombre, el cargo, la organización, la dirección y el destino. Así nos debe quedar el sobre que va para la calle, en el sobre institucional y con los datos de la persona a la que va dirigido. Lo que yo les decía ahora, entre mayor información tenga el sobre y que el documento no tenga que ser devuelto, mucho mejor, tanto para ustedes como para nosotros. El sobre de Manila. Muchas veces pensamos que como es un sobre de Manila lo podemos diligenciar de cualquier manera y no es así, porque también es la presentación de la comunicación que va interna en el sobre. Entonces los sobres de Manila siempre
se debe hacer en el computador. Se hace toda la plantilla y se pega sobre el sobre. ¿Por qué no a mano? Porque resulta que muchas veces hay personas que tienen una letra muy bonita, muy clara, muy entendible, pero otras personas escriben un poquito enredado y nos han devuelto documentos porque cuando ya lo van a entregar, las direcciones no las entienden. Entonces, por eso es que todos los sobres deben de ir con la estampita en el computador. Ahora, toda la información que salga tiene que ir con sobre. Muchas veces nos traen las comunicaciones sin los sobres y es que se me olvidó. Si usted trae el oficio sin el toca dejarlo acá, devolvérselo mientras que usted lo traiga con el sobre. Mientras así no se le puede despachar. Comunicaciones personales. La comunicación que ingresa a la universidad personal no es radicada. Yo me imagino que esto ya en la universidad somos muy conscientes de que cuando nosotros nos piden, estamos haciendo vueltas personales fuera de la institución y nos piden la dirección a donde nos van a enviar la información, siempre debemos dar la información de nuestras casas, no de la universidad. Ya nos pasa menos, pero todavía nos está llegando información que nada tiene que ver con la universidad. Cuando nos pasa eso, nosotros llamamos a un funcionario que por favor al área de gestión documental por el paquete que le ha llegado. Entonces es importante, tengamos en cuenta, fuera de la universidad damos la dirección de nuestras casas. Bueno, la comunicación personal se da de funcionario jefe, de docente a directivo y de estudiante a estamentos universitarios. En esta diapositiva, pues me llama la atención y me gusta porque dice, tendríamos que montar una partida de búsqueda en la oficina de Pedro. Hace 5 días que no da señales de vida. Esto nos pasa cuando nosotros, cuando estamos organizando nuestros archivos de gestión, nos encontramos con todos esos documentos que les hablaba al inicio de la charla, que no sabemos dónde deben de ir archivados o qué es lo que realmente hace parte del archivo de gestión. Mire que todo, de una u otra forma, siempre va a ir de la mano de la tabla de retención documental. Por eso es tan importante, pero tan importante, que nos apropiemos de ella, tanto los jefes como las secretarias, como el personal que apoya en la producción documental. Ya nos dimos cuenta por la normativa que todo es responsabilidad de cada uno de nosotros, no es solamente del jefe, no es solamente la secretaria, es responsabilidad de todos los que somos empleados públicos y manejamos documentos. Y por ello, la tabla de retención para nosotros es un instrumento totalmente fundamental e importante, porque si yo no sé qué es lo que yo produzco en mi oficina, entonces yo no sé qué es lo que voy a tener en mi archivo de gestión. Y vuelvo y digo, por eso es que encontramos archivos de gestión con una cantidad de carpetas vacías donde las secretarias no saben qué guardar allí, pero es porque no hemos tomado conciencia de que esta tabla de retención es un instrumento supremamente importante para el manejo de los archivos. Sin ella no nos van a funcionar. Ahora cuando les hablaba sobre la resolución y los lineamientos en la pandemia, les hablaba sobre los documentos del correo electrónico, los documentos también digitales que estamos elaborando. Nosotros en este momento ya estamos dando inicio con el proyecto del Sistema Integrado de Documentos de Archivo electrónicos. Pero mientras tanto, mientras que tenemos todos estos lineamientos, todos esos documentos que nosotros hemos ido generando en las oficinas y que hacen parte de la tabla de retención documental, tenemos que guardarlos. No quiere decir que porque los estamos haciendo electrónicos no hacen parte de la tabla de retención documental. Ojo, he notado mucho eso ahora en la actualización de la tabla de retención. Me escriben diciéndome saquen series, sáquenme en sus series, sáquenme en tipos documentales porque son electrónicos. No,
Ustedes pueden fijarse en el formato que les enviamos adjunto al oficio donde les estamos solicitando la actualización y la revisión de su tabla de retención, que hay una columna nueva a la tabla de retención que tenemos en este momento. O sea, la que va a salir para el 2021 tiene una columna donde nos está hablando del soporte y del formato. Allí es donde nosotros tenemos que decir si esa serie o subserie o ese tipo de documental yo lo estoy elaborando electrónicamente. Si es electrónico, allí en esta casilla debemos colocarlo. Y si es en físico, en papel, también. Porque todos hacen parte de la tabla de retención documental, porque recordemos que sale de nuestras funciones. Entonces, las niñas secretarias deben de tener en su computador, en el disco D, una carpeta que diga TRD. Dentro de esa carpeta, una carpeta que diga el nombre de la serie, si es una sola serie. Si es con subseries, va a abrir esa carpetica que diga, ejemplo, el que estamos dando, serie contratos, y dentro de ella la carpetica subserie contratos de obra. Allí la información nos tiene que quedar muy bien organizada. Cuando nosotros ya estemos bien, con el sistema bien conformado en la universidad, toda esta documentación debe estar foliada y debe tener un índice electrónico. Por eso, mientras tanto, lo debemos hacer así y debemos empezar a llevarle, si son expedientes que estamos llevando electrónicos, debemos empezar a llevar también la hoja de control de expediente para que la información no se nos vaya a perder. Ahora, también es importante que todo lo que nosotros hagamos con los archivos de gestión se lo informemos a nuestro jefe. Muchas veces trabajamos solas o solos y no le estamos informando al jefe cómo estoy organizando nuestro archivo. Y el archivo también es parte del jefe y responsabilidad de él. Y muchas veces si la secretaria no está y él necesita información, él tiene que acudir a su archivo de gestión. Entonces, él tiene que entenderlo, tiene que conocerlo para él poder encontrar su información. Entonces, es muy importante que todo lo que nosotros, todas las directrices que les damos, todos los lineamientos, todo lo que ustedes van conociendo sobre el manejo de los archivos de gestión, se lo estemos informando al jefe para que todos tengamos la misma comunicación. En este caso también es muy importante, cualquier inquietud que surja, que tengan en cuanto a los manejos de los archivos de gestión, en todo lo que tenga que ver con gestión documental, que nos llamen directamente a la oficina. Allí siempre van a encontrar a la secretaria, a la técnica, el personal que nos apoya acá en el área de gestión documental. Ellos siempre están muy dispuestos a darles toda la información que necesitan. Y si tienen que llamarnos 1, 2, 10 veces, a nosotros no nos importa. Lo que nos interesa es que cuando nosotros vayamos a auditarles a ustedes los archivos de gestión o a ustedes de las otras auditorías que nos realizan, les revisen los archivos de gestión, se encuentren bien organizados. Pero ante todo que ustedes los entiendan y sepan explicar el por qué y cómo tienen ese archivo organizado. ¿Cómo organizar los archivos de gestión? Primero, tenemos que tener nuestra tabla de retención documental a la mano. Tenemos que conocerla y saber cuáles son los documentos que yo tengo allí para poder empezar a organizar nuestro archivo de gestión, ¿cierto? Vuelvo y les digo, este instrumento de la tabla de retención documental lo vemos el martes, si Dios quiere, junto con el inventario. Entonces, de la tabla de retención les voy a hablar muy someramente. Entonces, cuando yo me siento a organizar los archivos, yo tengo que primero revisar qué hace parte de la tabla de retención, o sea, qué voy a llevar al archivo de gestión. Nosotros muchas veces, por el trabajo que tenemos en el día a día, vamos recogiendo todos los documentos que nos van llegando y los vamos llevando a una carpetica que tenemos facilitativa para ir guardando los documentos que no se nos vayan a perder y después sacamos un día a la semana o 2 días a la semana, no sé cómo estén organizadas, cómo hayan planeado, y empezamos a archivar. Entonces de allí debemos sacar todo lo que nos haya llegado que no haga parte del archivo, como son las revistas, los libros, periódicos, tarjetas, invitaciones. Es muy bueno que hagan esto desde ahora,
porque esto les ayuda a ustedes cuando estamos finalizando el año y que a comienzo de año les estamos pidiendo a ustedes inventario del archivo de gestión, ustedes empiezan a adelantar trabajo. Y cuando llegamos a esta solicitud, ustedes ya tienen prácticamente su archivo de gestión organizado. Dice seleccione y retire los documentos de apoyo, lo que les hablaba anteriormente, cuando nosotros empezamos a bajar resoluciones, normativa, documentos, guías, muchas cosas que a nosotros nos sirven de apoyo para nuestra producción documental, pero que no hacen parte de nuestras funciones. Este es el material de apoyo. Recordemos que este material de apoyo nunca debe estar dentro de nuestro archivo de gestión, debe estar totalmente aparte. Bueno, ¿cómo organizamos los archivos? Dice, prepare la documentación y el material a utilizar. ¿Por qué les estamos diciendo aquí tenga sus ganchos, tenga sus rótulos, tenga las carpetas o las cajas? ¿Sí? Porque es que muchas veces nosotros estamos concentraditos. Para nosotros archivar debemos estar muy concentrados. Esta es una tarea que si nosotros la volvemos del día a día no es difícil, pero es de mucha responsabilidad y concentración, porque si nosotros vamos y llevamos un documento a una serie o subserie que no corresponde, la información se nos pierde. Y cuando nosotros la necesitemos, y que ustedes saben que como siempre existe la ley de Murphy, el documento que yo necesito es el que no voy a encontrar en la carpeta. Entonces es muy importante que tengamos todos los implementos cuando nos vamos a sentar a archivar, que los tengamos disponibles, que los tengamos a la mano para que no tengamos que estar pare y siéntese de nuestro escritorio porque eso nos desconcentra y ahí es donde cometemos estos errores. Son errores que en el momento no nos damos cuenta y desafortunadamente muchas veces nos damos cuenta ya con el tiempo donde no nos estamos acordando qué hice yo en el momento en que estaba archivando. Bueno, acá les damos un ejemplo pues, de que inicie secuencialmente conforme a su tabla de retención, como la tiene usted a la mano, cómo va a empezar a archivar. Entonces siempre debe agrupar físicamente, ¿cierto? Y ir conformando sus expedientes en las carpetas conforme está la tabla de retención. Entonces allí les estamos dando el ejemplo de la serie de actas que casi todas las oficinas por lo regular la tienen. Y dice subserie actas junta directiva. Entonces sabemos que si la serie es actas, vamos a buscar la subserie actas junta directiva y allí es donde yo debo llevar las actas con sus anexos. Es muy importante tener en cuenta que no podemos desagregar las actas de los anexos. Cuando nos envían acá las actas, hemos encontrado que vienen las actas por un lado y los anexos por otro lado. Eso está totalmente mal hecho. Siempre, siempre tienen que venir el acta con sus anexos, o sea, todo lo que trataron en la reunión debe venir en el acta y todo lo que se trata en un acta, que es una serie que es de conservación total, debe venir en físico. En este momento, todo lo que haga parte de conservación total tiene que venir en físico. Ahora, las actas. Ustedes saben que también existe una plantilla para las actas y hay un estándar para hacerlas. Entonces, por favor, hagan en la papelería institucional, tamaño oficio, las actas no se hacen en tamaño carta. Las actas deben de venir firmadas por el presidente y por el secretario. Las actas que llegan sin firma tampoco nos sirven porque ustedes saben que las actas se están digitalizando y se están subiendo al repositorio de Alfresco porque como son de conservación total. Entonces, un acta que la vayan a buscar dentro de 10, 15, 20, 30 años y no tenga firmas, no nos va a servir. Entonces, es muy importante tener en cuenta, antes de ustedes ir a cerrar un acta, revisar muy bien que esté con sus anexos, con sus adjuntos y que, por favor, estén firmadas. Todo lo que haga parte de la tabla de retención documental debe estar dentro de una carpeta institucional, ¿sí? Y esa carpeta debe estar marcada con la serie, con la subserie, con el código, con la oficina productora. Por favor, tengamos en cuenta. A veces nosotros
pensamos que estas cosas no tienen importancia y lo hacemos de cualquier manera o de pronto porque tenemos mucho afán, pero tengo que cumplir. Me dijeron que el archivo de gestión documental va a venir a hacer seguimiento, va a revisar archivos y empezamos a organizar los archivos de gestión a la carrera. Y hemos encontrado a estas alturas carpetas mal diligenciadas. Entonces, por favor, tengan en cuenta esto porque en las auditorías que nos hacen a nosotros del archivo de gestión, del archivo general, siempre las carpetas institucionales es una de las cosas que primero ellos nos miran. Entonces, por favor, tengamos en cuenta que siempre que sea una serie la vamos a llevar en mayúscula sostenida, que una subserie va a ir la primera en mayúscula sostenida, que debe ir el código de la serie, el código de la subserie, que el nombre de la oficina productora va en mayúscula sostenida y el código de la dependencia. Ahora, es muy bueno tener en cuenta, hay muchas oficinas que tenemos subseries o series abiertas y que en el año solamente se producen 6 o 7 documentos. Entonces, al año siguiente podemos hacer un guión al lado del año que tenemos, ejemplo, 2020 al año entrante, 2021, y podemos archivar los documentos allí del 2021. ¿Por qué? Porque son muy pocos los documentos que van allí. Ustedes saben que todas las carpetas deben de tener un promedio de 200 folios. Entonces, por favor, también revisemos esta parte. ¿Por qué 200 folios? Porque estamos tratando de que las carpetas, o sea, esas unidades que son las que nos protegen a nosotros los documentos, no se nos vayan a deteriorar para que por ende no nos vayan a dañar los tipos documentales que se encuentran dentro de ellas. Acá les estamos dando un ejemplo de cómo debe ir la carpeta organizada. O sea, usted debe marcar la carpeta institucional con los datos que ya les dimos y dentro de ella van todos los tipos documentales. Tengamos en cuenta que una serie o una subserie está conformada por tipos documentales. ¿Y cuáles son esos tipos documentales? Los que nos conforman a nosotros esa serie o esa subserie. En el ejemplo que les estamos presentando, por ejemplo, contrato, afiliación, solicitud, liquidación, esos son los tipos documentales. Cada uno de ellos es un tipo documental que me va a conformar esa serie o esa subserie. Debemos tener presente que siempre que vamos a archivar, vamos a tener en cuenta, a veces se nos olvida, entonces yo les digo, tengamos en cuenta cómo vamos a ver un libro. Siempre el libro lo encontramos de adelante hacia atrás. Así es que debemos archivar. O sea, vamos a encontrar, ingresé a la Universidad del Quindío el 18 de enero del 2020, ¿sí? Y empiezo a recibir la documentación que van generando las otras oficinas. Entonces, allí es donde yo debo llevar el primer tipo documental es el que me va a hacer parte de esa carpeta, ¿sí? Y así sucesivamente vamos a ir archivando. Conforme me vaya llegando toda la documentación en el transcurso del año, detrás de ese primer documento va el segundo, el tercero, el cuarto, hasta que conformemos los 200 folios. Recordemos, es un promedio, o sea que yo puedo llevar a una carpeta 195 folios o hasta 210 folios, porque muchas veces nos llegan documentos con adjuntos, lo que les decía como ahora en el acta. No debemos desagregar los adjuntos, los anexos de los documentos oficiales. Entonces, si es un oficio que de pronto nos llegó con un anexo y ya tenemos los 200 folios y ese oficio llega con 10, pues entonces yo ya analizo. O me abro la otra carpeta para empezar con ese oficio, o si en la carpeta anterior yo veo que estoy en el 195 y puedo ingresar pero se me pasa 2 o 3 documentos, pues lo puedo llevar a la carpeta anterior y cerrarlo ahí en los 203 folios. Por eso se dice que es un promedio. Entonces, como ven en el ejemplo, el documento más reciente y el documento más antiguo. Recordemos que todas las carpetas deben de ir foliadas. Entonces,
Nosotros muchas veces, cuando ya conocemos muy bien nuestro archivo, conocemos muy bien nuestra producción documental, sabemos que podemos ir foliando los documentos que están en la carpeta, ¿cierto? Pero también muchas veces nos pasa que nosotros le pasamos documentos a los jefes para que ellos revisen, analicen, y muchas veces el jefe se nos va quedando con los documentos allá en su oficina. Y cuando se nos está terminando el mes, o los 2 meses, o los 3 meses, o se ha dado casos, terminando el año, el jefe llega y pasa todos los documentos a la secretaria. Ojo, nosotros como secretarias debemos tener en cuenta, si yo le estoy pasando documentos al jefe, debo estarle recordando para que él me los pase y yo pueda ir archivando, para que no me vaya a pasar eso. Muchas veces cuando les estamos solicitando los archivos de gestión, nos dicen, es que el jefe apenas me pasó la documentación de todo el año. Entonces, nosotros tenemos que hacernos responsables de esa organización de esos archivos y debemos estar pendientes del jefe que le estamos pasando para que él me esté pasando y yo pueda ir organizando y abriendo carpetas. Entonces, cuando yo ya termino una carpeta, ¿cuál es la recomendación que les damos desde gestión documental? De una vez, usted le llegó el documento que le llevó gestión documental, de una vez quítele los ganchos, ¿sí? Lleve a su carpeta la archiva y cuando usted ya complete los 200 folios, de una vez folie el documento. ¿Por qué? Porque entonces cuando nosotros le estemos solicitando a ustedes las transferencias documentales, ustedes ya tienen sus archivos organizados, ya no tienen que empezar a hacer depuración, que hacer limpieza, que a quitar ganchos, que a quitar los clics, que a quitar lo del material de apoyo, sino que ustedes ya tienen su carpeta organizada. Mire que si empezamos desde el inicio de la conformación del archivo de gestión cada año, con estos pequeños tips que nosotros les estamos dando, ustedes van a adelantar muchísimo trabajo y así en el momento de que se hagan los requerimientos de gestión documental, ustedes no se van a ver con trabajo acumulado. Ustedes pueden ver ahí la foliación. Siempre vamos a foliar en la parte izquierda superior y con lápiz. Por favor, no me vayan a foliar con lapiceros. Muchos dicen, no, pero es que este lapicero es clarito y parece lápiz. No, por favor, siempre con lápiz. Cuando nos equivoquemos en la foliación, vamos a hacer una línea oblicua. Aquí sobre el número donde yo coloqué la foliación, voy a hacer una línea oblicua y coloco el número que sigue debajo. Ahora, en el momento de archivar debemos tener en cuenta el tamaño de los documentos, ¿sí? Entonces, si yo me llegó un documento en tamaño oficio y después me llega un documento en tamaño carta, debo alinearlo al tamaño oficio para que todo nos quede igual. Ya teniendo las carpetas organizadas, ¿sí? Ya marcadas y ya con sus tipos documentales dentro de las carpetas, ya vamos a mirar cómo vamos a organizar los archivos de gestión. Entonces, el archivador que yo tenga en la oficina, siempre desde gestión documental se le envía a ustedes una hojita donde está la TRD, pero sin los tipos documentales. Allí solamente van a encontrar la codificación, el nombre de las series y las subseries documentales. Esa hojita es la que ustedes van a coger, van a recortar y la van a ubicar en el archivo de gestión en la parte delantera. Si yo manejo 1, 2, 3, 4 archivadores en mi área, entonces debo marcarlos. Entonces, archivo de gestión 1, archivo de gestión 2, archivo de gestión 3. ¿Por qué? Porque muchas veces nos confundimos. Ahora, ustedes saben que cuando nosotros les solicitamos transferencias, las hacemos conforme a la tabla de retención documental. Y nosotros en este momento tenemos 3 tablas de retención, entonces tenemos que mirar esas 3 tablas para poderles solicitar. Entonces ustedes en este momento en sus archivos de gestión todavía deben de tener documentos que hacen parte de la tabla de retención, algunos todavía del 2013, 2014, 15 hasta la fecha, ¿cierto? Entonces debemos organizar, si yo ya terminé todo lo que es año 2014,
todavía algunas carpetas, esas carpeticas deben decirme año 2014. Si sigo con el 2015, entonces en el archivador debe estar separado a año 2015. Si sigue 2016, igual. Todo esto hace parte de la organización del archivo de gestión. No es que el archivo de gestión sea solamente lo que yo estoy generando este año 2020. No, es todo lo que yo tenga allá en mi oficina que tenga de archivo de gestión, todo lo que tenga allí que haya producido y que todavía no le haya hecho transferencia al archivo central. Entonces, marcamos el archivador con la hoja que se le envía desde gestión documental, enumeramos el archivador si tenemos varios archivadores y colocamos los años de los archivos de gestión que tenemos, ¿sí? Al abrir la carpeta, lo primero que debemos encontrar en el archivador, en la primera gaveta, es la tabla de retención documental que nosotros les entregamos a ustedes físicas y con las firmas. Esa es la carpeta que debe estar allí. Y de ahí hacia atrás ya se empieza a conformar el archivo de gestión con las series y las subseries, ¿sí? Tengamos muy presente ello. Entonces, las pestañas deben de ir marcadas. Todo lo que sea series van a ir en mayúscula sostenida. Y la subserie, como está aquí en el ejemplo, que es el otro separador, como es la subserie, va a ir marcada con la primera inicial. Siempre, toda serie y subserie debe llevar su separador. Ahora, dentro de esta carpeta no puede ir absolutamente nada que no haga parte de la tabla de retención. En los archivos de gestión no podemos tener ni las carpetas del material de apoyo, ni de pronto la papelería que me dan de la universidad porque no tengo dónde guardarla, ni el bolso porque el cajón donde guardaba el bolso se me dañó, o la chaqueta, o la cosmetiquera, absolutamente nada. Él debe estar conformado solamente por la tabla de retención que nos va a conformar el archivo de gestión. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, continuemos. Toda la correspondencia que nos llega a la oficina debe ser recibida por la secretaria, ¿sí? No es que lleguen a la oficina y que la secretaria diga, ah, no, este funcionario entra a las 2 de la tarde, entonces él se la recibe. O este profesor no viene esta semana, cuando venga la semana entrante que él viene. No. Nosotros como secretarias somos las responsables del archivo de gestión y somos las que estamos gestionando toda la documentación que nos ingresa. Entonces, por favor, tener en cuenta que todos los documentos que lleguen, que les lleve el mensajero, deben reseccionarlos y después entregarlos al destinatario. Ahora, hay que tener en cuenta, en muchas oficinas, como hay mucho funcionario que apoya a los jefes en la producción documental y tiene una función donde produce mucho documento, entonces hay que tener presente de que esa persona, si está generando esos documentos, se los debe pasar en el día a día a la secretaria, para que la secretaria se los vaya archivando. Debemos entender que la secretaria tiene miles de funciones. Debe estar atenta al teléfono, debe estar atenta al correo electrónico, debe estar atenta al intraweb y todas las otras funciones demás que vienen. Pero son funciones que le tienen que estar constantemente pendiente de ellas. Entonces, si yo le voy dejando acumular una cantidad de documentos para pasarle a ella al mes, cuando ella ya de pronto ha archivado, ella va a tener que hacer reprocesos. Entonces, este manejo de los archivos, por eso es muy delicado y por eso es muy importante que seamos conscientes cada uno del manejo de ellos y que apoyemos, que no pensemos que es solamente una obligación de la secretaria, no es obligación de todos los que estemos apoyando en la producción documental. Todo documento para radicar debe quedar en el área de recepción y radicación. ¿Por qué? Porque resulta que a veces llegábamos a la ventanilla de radicación y decíamos, por favor, este documento tengo que
radicarlo y yo me lo llevo porque yo lo envío. Y después aparecían preguntando por el documento, dónde está la guía, dónde está la plantilla, quién lo recibió, quién lo entregó. Entonces, por ello, todo documento que sea para enviar debe quedarse acá en recepción y radicación. Y ya nosotros posteriormente pues lo vamos a despachar. El sistema de intraweb. Ustedes la semana pasada tuvieron una capacitación sobre el sistema de intraweb de correspondencia para las comunicaciones oficiales internas, o sea, las que manejan de jefe a jefe y donde las secretarias o muchos funcionarios hacen parte de este proceso, de este rol como revisores. Dentro del intraweb están las plantillas, en la capacitación anterior se las dieron, se encuentran las plantillas de memorando y oficio. Es muy importante que se familiaricen con ellas porque todavía nos llegan muchos oficios acá internos y les decimos, mire, este oficio usted lo puede enviar a través del intraweb. Ah, pero es que el sistema no lo tiene, ¿cómo hago? Entonces es bueno que se familiaricen con ellas para que ustedes sepan que sí existe la plantilla oficio y que nosotros podemos enviar toda esa correspondencia interna a través del sistema. Habrán comunicaciones, muchas comunicaciones que se tienen que enviar en físico, por ejemplo, como la Oficina de Asuntos Disciplinarios, de pronto como Jurídica, que son oficinas que manejan muchos adjuntos que deben ir en físico. Pero hay otras oficinas que sí divinamente toda esa información se puede hacer a través del sistema. Ahora, aquí hay algo muy importante. Muchas veces ya hemos encontrado muchos errores que estamos haciendo. Los jefes hacen una comunicación interna en el intraweb y la imprimen. Recuerden que en el momento en que yo hago la comunicación interna, a mí el sistema inmediatamente en tiempo real me está dando un número de radicado. Entonces nos traen esa comunicación interna que imprimieron acá a gestión documental a radicarla. No se la podemos radicar porque nos va a quedar con dos radicados. El radicado interno de las comunicaciones oficiales y el radicado de acá de gestión documental. Entonces, tengamos en cuenta que esas comunicaciones, si usted necesita enviar la comunicación en físico, no la haga a través del intraweb para imprimirla. Bueno, vamos a hablar sobre la elaboración de las actas. ¿Por qué? Porque les decía al comienzo, hay muchas oficinas que todavía elaboran actas en las plantillas no oficiales, ¿sí? Y las elaboran de cualquier forma. Y yo les decía, las actas son de conservación total. Entonces, desde el área de gestión documental, nosotros les estamos enviando a ustedes todas las plantillas que manejamos, la plantilla tamaño oficio, la plantilla memorando, la plantilla para las actas, los que hacen resoluciones, si la necesitan también se les envía. O sea, no hay justificación. Por eso yo les pido muy cordialmente y respetuosamente a las secretarias que por favor estemos presentes y tengamos en cuenta cuando un compañero, el jefe, le pide el favor, ve, ayúdeme a sacar este memorando o ayúdeme a sacar este oficio o ayúdeme a elaborar usted el acta porque la secretaria está muy ocupada. Tomémonos ese pequeño tiempo de explicarle a esa persona en qué plantilla debe elaborar el documento, cuáles son las directrices desde gestión documental para que lo haga. Y si de pronto tenemos mucho trabajo en ese momento, entonces digámosle a esa persona, llame, comuníquese a gestión documental, que le mandan la plantilla y le dan las directrices de cómo elaborarla. Por favor, apoyémonos en esto. Es muy importante, es la historia de la universidad, es toda la información institucional que nos va a servir de patrimonio, de investigación, para cuando nosotros ya no nos encontremos en la universidad. Entonces, si hacemos las cosas bien desde ahora, seguramente a la vuelta de 20, 30, 40 años, los que estén aquí, gestión documental, y los que necesiten información de la universidad no van a tener ningún inconveniente. Entonces, en las actas debemos tener muy en cuenta las márgenes que les hemos enviado
Aquí es importante porque muchas veces nos llaman de las oficinas, mire, es que la plantilla que usted me dio, que usted nos envió, con la papelería que usted nos mandó, que tenemos acá, no nos da. Lo que pasa es que muchas veces la papelería sale un poquitico más cortica o un poquito más larguita. Entonces debemos aprender a jugar con esas márgenes. Pero si se le presentan muchos inconvenientes, nos llaman y nosotros con mucho gusto los asesoramos. Bueno, partes del acta. El título siempre debe llevar el título, el acta, reunión ordinaria o consejo superior o consejo curricular. El número del acta, ojo, es muy importante el número del acta. Y tengamos siempre en cuenta revisar el acta que tenemos anterior, a ver cuál es el número que sigue para que no estemos colocando de pronto actas repetidas. Ustedes saben que en los actos administrativos no podemos colocar 001-A, 001-B, porque eso es un hallazgo. Entonces debemos tener muy en cuenta esa numeración, tanto para las actas como para las personas que hacen resoluciones, como para los que hacen acuerdos. Tengámoslo muy en cuenta, por favor. Y el encabezamiento. Acá les colocamos un ejemplo, fecha, la fecha del día del acta, hora de las 9 horas a las 16 horas, el lugar, o sea, donde estamos realizando la reunión, los asistentes, o sea, todas las personas que están en ese momento en la reunión. Invitados, por si de pronto dentro de ese comité, dentro de la lista siempre hay un invitado, o si de pronto por el tema que tenemos a tratar hay un invitado. Y ausentes. Siempre debemos colocar los ausentes. Si de pronto dentro de la citación que yo hice hay una persona que manda una excusa o me llama y me dice yo no puedo asistir, entonces debemos colocar el nombre de la persona y especificar si tiene excusa o no tiene excusa. Y si tiene excusa debe ir en el acta. Orden del día. Pues se enumeran todos los temas, o sea, los temas que vamos a tratar en la reunión y los vamos identificando cada uno, ¿cierto? El desarrollo siempre lo debemos describir en tiempo pasado. Y la primera actividad, verificación del quórum. Segunda actividad, la lectura, discusión y aprobación del acta anterior. Cuando ya terminamos la reunión, si se programa una nueva reunión, muchas veces se tienen varios temas y no se alcanzan a tratar en esa hora, en esas 2 horas o en un día. Y se dice, tenemos que hacer otra próxima reunión para continuar con ella. Entonces se debe dejar en esa acta la convocatoria y debe decir cuándo se hará la próxima reunión, en qué lugar se hará, la dirección, la fecha y a partir de qué hora se realizará la reunión. Siempre deben de ir las firmas del presidente y del secretario. No es que vamos a firmar todos los asistentes de la reunión, solamente firman ellos. Por eso es que al inicio del acta se encuentra el nombre de los ausentes, de los invitados y de los asistentes. En las páginas subsiguientes, o sea, hice la primera página del acta 1, sigo con la página 2. Entonces, allí deben de ir datos para identificar el documento de la segunda página, ¿sí? Y se recomienda siempre que sean en la parte superior. Deben de ir bien organizados. ¿Por qué? Porque es que muchas veces nosotros hacemos las actas y recuerde que en las actas no se perforan, no se le colocan ganchos. Entonces se nos puede traspapelar muy fácil una hoja de esa acta. Mientras que si nosotros la tenemos bien marcada y le decimos número de página 1, 2, 3, 4, no vamos a tener ninguna pérdida. Y con el encabezado debido. Este es el ejemplo de cómo nos debe quedar el acta. En la papelería institucional, en tamaño oficio
Y siempre recordemos que para las comunicaciones que elaboramos en la universidad, siempre vamos a manejar la letra Arial número 11. Y el transcriptor siempre debe ir en letra tamaño número 8. Bueno, cuando nosotros ya tenemos organizado el archivo de gestión, nos encontramos con unos pequeños inconvenientes donde decimos, bueno, yo tengo acá en mi archivo de gestión, tengo una serie que se llama acuerdos de gestión. Los acuerdos de gestión no lo tienen todas las oficinas, solo unas oficinas. Pero resulta que yo todo el año tengo esta carpeta vacía. Entonces, en esta tabla de retención no debe ir el acuerdo de gestión. El acuerdo de gestión está por reglamento en la universidad, por resolución. Y hay algunos jefes, directores, decanos que firman acuerdos de gestión. Entonces, por ende, deben de estar en su tabla de retención documental. ¿Qué pasa? La mayoría de las veces se los hacen electrónicos. Entonces, si mi jefe tiene allá en su computador, tiene todos los acuerdos de gestión que él ha ido firmando, entonces yo aquí en mi tabla de retención, o sea, aquí en mi archivo de gestión físico que tengo aquí en mi oficina, dentro de la carpeta donde dice acuerdos de gestión, ahí debo de llevar esta hojita, que se llama cruce de información. Nosotros con mucho gusto se la enviamos porque nos gusta que nos quede así conforme está acá con el loguito. Entonces nosotros se la enviamos y ¿usted qué va a hacer? Dentro de esa carpeta va a llevar esta hoja y va a decir el código de esa serie de acuerdos de gestión, el nombre, serie o subserie, ¿sí? Entonces, en este caso, el código de los acuerdos, nombre, serie o subserie documental. Y en las observaciones vamos a decir que esa serie o subserie se encuentra en el computador o en el archivador de la dirección. Si es en un archivador, entonces en el archivador número 1 o número 2 o número 3. Si es en el computador del jefe, entonces en el computador número 1, 2 o 3. En el disco D, el nombre de la carpeta. O sea, hay que dejar toda la dirección de cómo está esa serie o subserie guardada en el computador o en el archivador físico del jefe, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta esto. Siempre debe existir esa hoja de cruce de información. ¿Por qué? Porque cuando ustedes les hagan una auditoría o cuando el jefe necesite sacar información de su archivo de gestión, él va a ir y si no encuentra la carpeta, dentro de esa hojita de cruce de información le está diciendo dónde está la información requerida. Si es un auditor, seguramente no le va a preguntar nada a usted, sino que simplemente va a mirar dónde está esa oficina y va a ingresar a la oficina y va a pedir que le den acceso a esa tabla de retención electrónica que vamos a tener o la física para encontrar la información. Hoja de control de expedientes. Yo hoy no les voy a explicar cómo se diligencia, esta la vamos a dejar para el martes, pero esta hoja de control de expedientes ya todos en los archivos de gestión la conocemos. Todos los que manejemos expedientes debemos de llevar esta hoja de control. Es la primera hoja que se encuentra en cualquier carpeta de un expediente. Es muy importante diferenciar una hoja de control a una lista de chequeo, porque muchos me dicen, no, pero es que nosotros le tenemos una lista de chequeo. No, es muy diferente. Nada tiene que ver la lista de chequeo con la hoja de control. La lista de chequeo me está diciendo a mí qué documentos posiblemente yo estoy requiriendo para hacer digamos, una inscripción en un diplomado o en la universidad, ¿sí? ¿Cuáles son los documentos que yo requiero? Pero resulta que cuando yo me inscriba, de pronto me está faltando un recibo, me está faltando la cédula, en fin, X o Y documento. Y se va a quedar ahí pendiente este documento por traer.
En la hoja de control de expedientes, yo voy a decir muy claramente cuántos folios tiene ese expediente y en qué folios se encuentra la cédula, en qué folio se encuentra un registro de asistencia, en qué folio se encuentra el diploma, ¿sí? Entonces es muy diferente. Y cada que ingrese un documento a la carpeta, se debe anotar en la hoja de control. Bueno, muchachos, hemos terminado prácticamente con todo lo que tiene que ver con la documentación física, aunque hemos hablado también cositas de la parte electrónica. El correo electrónico. Resulta que nosotros en la universidad manejamos dos cuentas, manejamos las cuentas personales y las cuentas administrativas. La cuenta personal, voy a dar un ejemplo, es la que manejamos nosotros, ejemplo, maribel@uniquindio.edu.co. Esa es mi cuenta personal. Y las cuentas administrativas son las que manejamos en cada una de nuestras oficinas. Ejemplo, G documental. Entonces estamos cayendo en un grave error de que nosotros toda esa información que es oficial de la universidad la estamos manejando a través de nuestras cuentas personales de la universidad y no debe ser así. Es muy diferente que a mí me vayan a hacer el favor de revisarme en un formato o un procedimiento, ¿cierto? Para después ya sacarlo oficial, que yo lo maneje por una cuenta personal. Pero cuando yo ya voy a sacar el procedimiento oficial como tal, yo debo manejarlo a través de mi cuenta administrativa, o sea, de mi cuenta de la oficina. Entonces, todo lo que sea personal, sí se puede manejar a través de la cuenta personal. Pero todo lo que esté relacionado con la oficina, solicitudes, requerimientos, todo se debe hacer a través de la cuenta del correo administrativo. ¿Por qué tiene que ser así? Porque es que yo no voy a estar definidamente, infinitamente en este puesto, ni usted ni cualquiera de los funcionarios de la universidad. Ustedes saben que las instituciones quedan y el personal va pasando, ¿cierto? Entonces, la información no se puede ir con las personas, la información se tiene que quedar en la universidad. Y cuando vamos a ver, a revisar información que, no, eso debe estar en el correo, pero resulta que en el correo de la oficina como tal no está. Todo le llegaba al correo personal de ese jefe, de ese director, de ese decano. Entonces, todo se debe manejar a través de la cuenta administrativa. Por favor, tengámoslo muy en cuenta. Bueno, ahora que estábamos hablando de las cuentas electrónicas, resulta que nosotros muchas veces, como ya nos hemos vuelto tan familiarizados con el WhatsApp y con muchas redes sociales, entonces resulta que nosotros cuando vamos a escribir un correo, como que se nos olvida que esto hace parte también de una comunicación oficial, si es de pronto para una oficina, si estamos haciendo una solicitud, un requerimiento, y nosotros debemos manejar las mismas directrices que manejamos para las comunicaciones oficiales institucionales de la Universidad del Quindío, debemos manejar los mismos parámetros en un correo electrónico. Debemos saludar, debemos despedirnos, debemos tener en cuenta, no hay una norma que nos diga no debemos escribir en letra mayúscula sostenida, pero nosotros somos conscientes de que si nos llega un correo electrónico de esta forma, nosotros como que a mismo abrimos los ojos y pensamos, me están gritando o qué pasó aquí, o es que están bravos. Entonces, debemos tener muy en cuenta que cada que nosotros vayamos a escribir un correo electrónico, debemos ser muy corteses, debemos mirar el tipo de letra, debemos mirar los errores ortográficos, debemos organizar bien la despedida, el saludo, que nos quede realmente como si fuera una comunicación, un memorando o un oficio. Bueno, muchachos, ¿por qué les voy a hablar del sistema integrado de conservación? Porque resulta que el sistema integrado de conservación va de la mano con los archivos de gestión,
¿sí? Y con todos los archivos que nosotros manejemos en las diferentes dependencias de la Universidad del Quindío. Entonces, nosotros en nuestros puestos de trabajo, donde estamos nosotros todo el día produciendo documentos, no podemos consumir alimentos allí en nuestro puesto de trabajo. No debemos tener nuestro tinto, nuestros dulces, nuestra agua, nada de ello sobre los escritorios. Es muy importante tener en cuenta esto. No debemos tener plantas sobre los archivadores o los termos del café o las jarras con el agua. ¿Por qué? Porque donde se nos llegue a voltear una jarra o se nos caiga un termo de ellos, se derrame todo este líquido, nos va a dañar los archivos de gestión y vaya, recupérelos otra vez. No guardar elementos en las gavetas de los archivos que les decía ahora, diferente a lo que tiene que ver con la tabla de retención. Cuando vamos a organizar un alto volumen de documentos, debemos tener en cuenta que vamos a utilizar los guantes, un tapabocas, el gorro, ¿sí? Porque acordémonos que los documentos cuando están guardados mucho tiempo pueden tener ácaros, el polvo y eso nos enferma. Y cada que nosotros realicemos estas actividades, tener en cuenta que debemos lavarnos las manos. La universidad en este momento ya tiene el SIG, y este SIG está conformado por 6 programas. Nosotros ya los estamos trabajando, ya están implementados y todos ellos hacen parte de este SIG y del archivo de gestión. Existe una guía de protección y conservación de documentos donde nosotros siempre les estamos recordando a ustedes, por favor, todas las comunicaciones fírmenlas con la tinta negra, hagan la limpieza de los documentos antes de archivar, use las carpetas institucionales, no raye los documentos. Recordemos que cuando el jefe tiene que hacer alguna anotación al documento que le pasamos, entonces le tenemos allí los papelitos, los post-it, lo que él necesite para que nos anote ahí en ese papelito y no nos raye los documentos, porque esto también da hallazgos. La foliación de los documentos y estar muy pendiente de todas las humedades, de los peligros que puedan tener nuestros archivos de gestión ahí en nuestra oficina. Compañeritos, con esto pues damos terminada la charla. Si de pronto les quedan muchas inquietudes, el martes, si Dios quiere que nos volvemos a encontrar, me las pueden traer y con mucho gusto las podemos resolver antes de empezar, que seguramente esa charla va a ser mucho más corta. Les agradezco inmensamente, que todos estén muy bien. Agradezco al área de gestión documental por habernos dado este espacio y a la compañera Marta Liliana por su apoyo incondicional. Que tengan todos un feliz día. Bueno, jefe Maribel, muchas gracias por esta interesante capacitación para todos nosotros. Pienso que los temas fueron muy interesantes y algunos desconocidos. Para el día lunes tenemos una capacitación nuevamente sobre el sistema integrado de gestión en el nuevo portal. Esperamos contar con la asistencia de todos ustedes. Muchas gracias por la asistencia el día de hoy y feliz fin de semana para todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. No me...